Yo creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme, muy grande, y tienen que empezar a socializar estos conceptos de forma bastante más precisa que lo que se está haciendo en este minuto. Saber exactamente qué es lo que es el cambio, qué significa el cambio, qué es lo que es el CO2, por qué el CO2, ese tipo de cosas. Yo creo que se están trabajando a un nivel muy suelto, súper suelto. Entonces la gente le va quedando ideas, pero no hay 4 o 5 conceptos anclas. Si respecto al cambio climático pudiéramos decir, mira, aquí hay 6 conceptos que son anclas, hay que anclar este problema en esto y tenemos que transmitirlos bien. Yo creo que en la prensa en general nos están transmitiendo bien. Y la otra cosa que yo creo que la prensa en general debería jugar un rol muy importante en la tendencia a cambios conductuales de las personas. Porque estoy convencido, como lo dije, que el problema de los cambios globales en general y el climático muy en particular tiene que ver con cambios de conductas de las personas. No es lo único, pero tiene que ver con cambios de conducta en las personas. Entonces, yo creo que las personas tienen que saber por qué van a cambiar sus conductas y qué significa cambiar sus conductas. Y esa cosa no está siendo bien transmitida. Hay que cambiar las conductas. Sí, no tengo que usar los autos, tengo que usar el auto con las ruedas infladas a un óptimo. Bueno, pero ¿por qué? No porque alguien me diga que las ruedas tienen que... Me tengo que preocupar de cómo están infladas. Bueno, pero ¿por qué? ¿El por qué? Porque entonces ese auto, en lugar de emitir, digamos, 2,5 toneladas, va a emitir 2,3. Y ese por qué es muy importante. Y además la forma en cómo se comunican estos mensajes. Exactamente. Yo creo que la prensa tiene un rol muy, muy importante. Y como una breve síntesis, ¿qué política a nivel local también, siempre en el tema local, se podrían adoptar? Bueno, yo insisto ¿Con qué se podría partir? Yo insisto que las políticas locales tienen que partir con los colegios. Tenemos que habría que hacer en San Antonio o en la provincia o como ustedes quieran. Lo más importante para mí es empezar con un programa con los colegios de cambios globales y ver cómo se pueden cambiar las conductas de los niños. Yo creo que eso es lo más importante de todo. ¿Quién se preocupa de las emisiones? El CONAMA. ¿Quién se preocupa de esto? No sé. ¿Quién se preocupa de esto? El aeropuerto. Pero ¿quién se preocupa de cambiarle las conductas a las personas? Y dentro de las personas a los niños, ahí es donde hace falta un programa, digamos, central. Exactamente. En su posición habla de gobierno, otro concepto, el concepto de inglés, gobernabilidad. Si lo bajamos a lo mejor y sociedad civil, ¿qué pasa con el empoderamiento? Quizás tendrá que ver lo mismo. Bueno, por ejemplo, quiero usar el único ejemplo que yo conozco, por ejemplo, los pescadores artesanales, lo que sufrieron fue un empoderamiento. O sea, se les dio ciertos derechos, se les empoderó, que es otra palabra que no existe en castellano. Sí. Empowerment es muy conocido. Entonces, a los pescadores artesanales se les dio poder sobre áreas pequeñas. Y eso es, digamos, lo que mantiene esa política fuerte, porque se les dio poder. Si uno no les da poder, digamos, entonces ellos mismos defienden su... Aunque la situación económicamente para ellos estaba mala. Mala, pero es que eso es lo que digo yo, o sea, estas áreas de explotación y manejo no fueron creados para resolverle todos los problemas económicos. Correcto. Eso está mal. Fueron creadas, digamos, para darle cierto manejo de sus recursos, empoderarlo, darles cuentas de ahorro, que se organizaran más, etcétera, etcétera. Que cuando se muere un miembro, digamos, los otros cooperen, y todo eso ocurre porque se les empoderó. Y por ejemplo, una cosa que pasó, que ya en muchos casos se terminaron los problemas de control, ellos mismos se controlan. Entonces el empoderamiento es central en estos sistemas. Y yéndose un poco Pero uno no puede empoderar a la gente respecto al aire. Correcto. Es donde viene el problema. Yéndose un poco a la ficción también y a lo que puede pasar y todo eso. Y hablando de sistema y el tema de la entropía, ¿no estaremos presentes a una situación de que correspondería un término de la forma de vida actual? Bueno, que está todo relacionado, digamos, o sea, yo entiendo exactamente lo que es entropía, pero yo preferiría que nos pusiéramos de acuerdo en cómo disminuir las cargas de anhídrido carbónico, dióxido de nitrógeno en la atmósfera en un, digamos, 20% en los próximos 10 años, súper concreto.
Ahora, si eso aumenta la entropía, baja la entropía, el problema es que está identificado el problema del cambio climático, tiene que ver con gases. Está identificado, entonces el problema es, no sigamos dándole esta cosa vuelta, cómo hacemos un programa mundial para bajar esas cargas, subconcreto, concreto. Ahora hay algunos ejemplos bien extraordinarios relacionados con esto, ¿no? Por ejemplo, había zonas de la Tierra que se estaban oscureciendo. Un caso bien interesante. O sea, llegaba menos luz a la Tierra. Y habían bases de datos 100, 200 años y de repente se dieron cuenta que llegaba menos luz a la Tierra. Y lo que estaban, ciertos lugares de la Tierra, sobre todo los centrales. Y lo que se dieron cuenta, digamos, que se estaban formando en esa zona una serie de contaminantes que reflejaban la luz. Venían la luz y la reflejaban, no llegaba abajo la luz. No está hablando de calor, está hablando de luz. Entonces se estaba oscureciendo. No, oscureciendo. Estaba bajando la intensidad lumínica. Y cuando en esas áreas, digamos, se desarrolló un programa para descontaminar esas áreas, bajaron no son gases invernaderos, bajaron los contaminantes y empezó a llegar más luz. Entonces, hay experiencias concretas que tienen que ver con radiación solar y con llegada de luz al planeta. Son experiencias súper concretas. Muchas gracias.